Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque ya está cercano. La Iglesia de Cristo, el Pan de Vida, presenta su programa Últimas Profecías. En estos días de tanta confusión en la humanidad, con tanto odio, envidia, egoísmo, avaricia y tanta maldad, una voz en lo más profundo de nuestra conciencia, la voz de Dios nos dice: aún te sigo esperando, así como di la vida por ti, con los brazos abiertos. Sí, yo soy Jesús, tu Creador, quien quiere ser tu Señor, tu Majestad, guía y tu Salvador. Arrepiéntete y ven a mí. Yo te haré descansar y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice el Señor. Y ahora con ustedes, el pastor y siervo del Señor, Gilberto de Jesús. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Damos la honra y la gloria al Señor por una vez más de la oportunidad que el Señor nos da. Gloria al Señor de traer un mensaje más de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, gloria al Señor, vamos a estar trayendo el tema, gloria al Señor, que le vamos a nombrar el plan de Dios para salvación. Ya que, gloria al Señor, hay muchas personas a veces que están confundidas, a veces que están pensando de que ellos, por haber venido al Señor una vez, piensan de que ya están salvos y ya nadie les puede quitar su salvación. A veces piensan también de que ellos, por hacer obras buenas, piensan de que no tienen necesidad de venir a Cristo, no tienen necesidad ellos de buscar de Dios. Pero por eso vamos a traer este mensaje, gloria al Señor, para que las almas se puedan edificar, para que las almas puedan entender por medio de la palabra de Dios, la Escritura, gloria al Señor, que el Señor es bueno y misericordioso y quiere que sepamos la verdad, gloria al Señor. Este es su hermano pastor Gilberto de Jesús que les habla, gloria al Señor, de la congregación Jesús Cristo, el Pan de Vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir en estos temas tan importantes, gloria al Señor, en estos días que son de tanta controversia, gloria a Dios, ya que han salido muchas diferentes ideas, conforme, como dice la palabra de Dios, conforme a las ideas de los hombres, conforme a sus propias concupiscencias, va engañando a la gente, gloria al Señor, haciéndole saber de que no necesita nada más que ir a la iglesia, no necesita leer la Biblia, no necesita nada, porque nada más que acepte a Cristo en su corazón y que es salvo, que ya puede ir al cielo y que ya no hay ningún problema. Pero es necesario que vayamos a las Escrituras para que la palabra de Dios sea la que nos explique bien como dice la palabra de Dios, no como la gente nos dice, para que nosotros no salgamos defraudados cuando venga el Señor por su gente. Gloria al Señor, cuando venga el Señor por su iglesia. Ya que sabemos que estamos viviendo en los últimos días, es necesario y muy importante, crucial se puede decir, que necesitamos nosotros estar leyendo la palabra de Dios para que no seamos burlados por el espíritu del anticristo que ya está entre nosotros. Gloria al Señor. Como decíamos, vamos a estar nombrando este mensaje, el plan de Dios para salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Pero primeramente quiero que vayamos a las Escrituras para que empecemos a ver y reconocer, gloria al Señor, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del origen del pecado, acerca de la desobediencia del hombre, a dónde empezó la desobediencia y por qué fue necesario que Jesús viniera a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y de ahí llevarnos a una vida eterna. Gloria al Señor, a la nueva Jerusalén, como Dios nos ha prometido, gloria al Señor. Pero es necesario que lo hagamos todo conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor. Así es que yo les voy a pedir que tomen de su cuenta, gloria al Señor, que tomen mucha atención, gloria al Señor, que sus corazones estén dispuestos y tengan un oído dócil y un corazón dispuesto para recibir la palabra en esta mañana o tarde o a la hora que me escuche, gloria al Señor, porque es necesario, gloria a Dios, que nuestras almas sean abiertos, nuestros ojos, nuestras almas sepan la verdad, porque para eso vino Jesucristo, gloria al Señor, para darnos la verdad.
En el principio dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, dice de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y había tinieblas en todo. Este es el principio de la origen del planeta Tierra, de la creación de Dios. Sin embargo, ahí no empieza todo como muchos piensan que ahí empieza todo, sino que vamos a ir a las Escrituras para que veamos a dónde empieza todo, cuál era el plan de Dios para nosotros como seres humanos. Porque hay muchas personas que a veces piensan de que nacen y llevan una vida y mueren y se acabó todo y dicen esta vida es sin sabores, esta vida no tiene sentido, esta vida yo no sé para qué Dios nos da la vida si realmente vivimos y morimos y se acabó todo. Pero la verdad no es eso. La verdad es que Dios tiene un plan maravilloso, un plan hermoso que Dios los puso desde antes de la predestinación del hombre, desde antes de crear el hombre. Dios ya tenía ese plan para nosotros los humanos, y el plan era de que Dios iba a crearnos a su imagen, como dice la palabra de Dios. A imagen de Dios los creó. Y vamos a ir a las Escrituras para que entendamos las Escrituras, gloria al Señor, y vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Proverbios. No vamos a empezar en Génesis, sino que vamos a empezar en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, para que ustedes vean y entiendan a dónde empieza el principio. Porque el principio no empieza en Génesis, como muchas personas piensan. El principio empieza en el libro de Ezequiel, también empieza en el libro de Proverbios, gloria a Dios. Ahí vamos a ir, todos esos libros, vamos a estar escudriñando la palabra de Dios para entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de el plan que Dios puso para salvar al hombre. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 8 del libro de Proverbios nos habla acerca del principio. ¿Qué es que el principio? El principio dice que Dios, antes de que Dios hiciera la tierra y los cielos, dice que Dios estaba. ¿Quién es Dios? El Padre, por supuesto. Pero dice que también Dios estaba, y Dios estaba también ahí el Verbo. El Verbo era Cristo Jesús, ya estaba con él. Él dice que había sido creada desde el principio, desde antes que Dios hiciera la tierra y los cielos y todas las cosas que existen hoy, que se ven y las que no se ven. Dice que Dios, el Padre, estaba, el Espíritu Santo, y también dice que estaba el Hijo. ¿Y cómo fue que empezó el Hijo? La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios, gloria al Señor, capítulo 8. Si usted cuando tenga tiempo, yo no voy a tener tanto tiempo para estar leyendo de versículo en versículo, porque aquí el tiempo se va rápido en el radio, pero quiero de que usted tenga papel y lápiz para que pueda anotar y pueda también estar estudiando cuando tenga tiempo, quizás en su casa o en algún lugar cómodo, para que pueda escudriñar la palabra de Dios, para que no piense que son ideas mías ni que son nuevas teorías que yo traigo, sino la palabra de Dios. Por eso es necesario, como el mismo Señor Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 5:39, dice de que escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, dice el Señor, las que dan testimonio de mí. Es necesario escudriñar las Escrituras. ¿Y cómo se lee la Escritura? Muchas personas piensan de que vamos a agarrar la palabra de Dios, la Biblia, como cualquier libro, que lo empezamos en el capítulo 1 y terminamos en el capítulo 100 o donde termine el libro. Pero la verdad no es así. Dios, un Dios sabio, dejó la palabra de Dios, la Biblia, como un libro de que era bastante misterioso, bastante para la gente de que no entiende, para la gente de que no busca de Dios. Este libro es bastante controversial, es bastante confundido, por eso que a veces empiezan a leerlo y terminan confundidos, terminan cansados. Otros se aprovechan a veces de las Escrituras y hacen sus propias teorías, su propia religión, su propia denominación, y más que confunden al hombre. Pero la palabra de Dios dice bien claro en el libro de Corintios que Dios no es un Dios de confusión para confundir a su pueblo, gloria a Dios, sino que es un Dios de sabiduría, de entendimiento. También dice en el libro de el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que cualquiera que esté falto de la sabiduría se la demande de Dios, y Dios le va a dar sabiduría hasta que sobreabunde, así como le dio al rey Salomón, así como le dio a David, así como le dio a Moisés, a todos esos grandes hombres atrás, como le dio, así también lo da a nosotros. Dios no está escaso, Él sigue siempre con su misma sabiduría, pero dice que la debemos demandar de Dios, y todo sea para la honra y la gloria del Dios Santo Todopoderoso. Aleluya. Entonces dice aquí en el capítulo 8 del libro de Proverbios, dice que en el principio, dice, antes que fuera creado los cielos y la tierra, dice que ya había sido engendrada la sabiduría, que es el mismo Jesús. Antes de todo, Jesús ya había sido engendrado. Muchas personas piensan de que Jesús empieza en María, pero la verdad no es así. El hombre, Jesús, en la carne sí empieza en María, pero Jesús ya era desde antes de toda la creación, antes que Dios hiciera el cielo donde están los ángeles y la tierra aquí donde existimos. Dice la palabra de Dios que ya era Él,
y ya estaba ordenándolo todo. Cuando Dios ponía los estatutos de la tierra, el mar que no pasara, dice sus límites, todo ya estaba el Señor ahí ordenándolo todo y haciéndolo todo en él. Así que usted puede leer en el libro de capítulo 8 del libro de Proverbios para que pueda entender mejor, empezando desde el versículo 12 en adelante hasta el 36, puede leer usted y pídale sabiduría y demándesela a Dios para que le dé el entendimiento, gloria a Dios, y pueda entender esta escritura. También en el libro de San Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios, porque en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que el verbo es el mismo Jesús y la palabra verbo significa la palabra, porque la palabra de Dios es Jesús mismo, gloria al Señor. Así que dice la palabra de Dios que en el principio ya estaba Dios, ya estaba Jesús con Dios, gloria al Señor. Estos son los principios, las orígenes del principio. Después Dios dice que estableció un plan, y ese plan era de que hacer al hombre, hacer a una criatura a su semejanza. Pero antes de eso dice que creó a otra criatura, que esta se llama el diablo, Satanás. Y eso vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo 12 al 19. Ahí vemos, usted puede leer el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de 12 al 19, y usted va a ver la creación de este ser. Dice de que Satanás no era una criatura horrible como muchas personas a veces lo creen que era. Dice de que era la criatura más hermosa que jamás Dios había creado. Pero todo bajo el plan de Dios. Dios hizo a Satanás no con idea de crear a Satanás primeramente y tenerlo para siempre, sino que Dios tenía el plan que iba a crear al hombre a su imagen, según su semejanza. Eso somos nosotros. Pero antes que todo tenía que hacer a Satanás. ¿Por qué tenía que hacer a Satanás? Porque el plan de Dios era que Satanás podía ser un príncipe grande y ponerlo alrededor de nosotros, que podía estar ahí con nosotros también, rigiendo y morando por toda la eternidad en la tierra. Pero dice la palabra de Dios, con su santa sabiduría el Señor dice que probó a Satanás, el diablo. Dice que lo probó en lo más íntimo de su corazón, dice, y que lo halló falso. En el libro también de Isaías, en el capítulo 14, versículo del 12 al 14, usted lo puede leer. Ahí fue el problema, que Satanás se enalteció, dice, y dijo él, cuando estaba en el cielo, cuando era una criatura hermosa, cuando era todopoderoso él, porque Dios le dio todo el poder, dice que era el ángel más poderoso que existía en ese tiempo, antes de todo. Y dice de la palabra de Dios que el Satanás, el diablo, en su corazón se fue hallado envidia, egoísmo y avaricia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, gloria a Dios, que dijo Satanás en su corazón: subiré arriba, allá en el monte donde mora el Dios Todopoderoso, y lo bajaré y me sentaré ahí donde está él. Ahí empieza el origen del pecado, la desobediencia, en este ser que se llamaba Luzbel, que en latín se puede decir que en español se dice luz bella, porque era una luz hermosa. Dice que era la criatura más hermosa que jamás Dios había hecho allá en la creación en el cielo, gloria a Dios. Y todo bajo los planes del Señor, gloria al Señor. Hizo a esta criatura hermosa para ponerla como príncipe grande sobre la tierra, pero él falló. En su corazón no fue hallado cordura, no fue hallado sinceridad, sino que fue hallado, dice la palabra de Dios, falsedad, envidia, avaricia, y él quería ser igual a Dios, y ahí es donde empieza el pecado. Ahora bien, en el capítulo 28 de Ezequiel, como estábamos leyendo, ahí hallamos la creación de Satanás. Usted lo puede leer del capítulo 28 de Ezequiel, al versículo 12 al 19. Cuando tenga tiempo lo puede leer. Y también aquí habla también la palabra de Dios, cómo fue que Satanás, estando en el cielo tan hermoso, con tanto poder, ¿por qué ahora está en la tierra y es horrible, y es espantoso, y es malo, y es feo? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Se imagina, de Ezequiel nos vamos a Apocalipsis, acerca de la creación. El libro de Apocalipsis, que toda la gente piensa que es un libro del futuro, hallamos aquí de que este libro aquí nos revela realmente quién era Satanás, cómo vivía Satanás y cuál fue el problema de él. Y también nos revela su caída. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Usted puede leerlo del versículo 7, 8 y 9. Dice de que Satanás se rebeló contra Dios. Pero Dios dice que se sumergió y se hizo conforme a un príncipe, el príncipe Daniel, que es el mismo Jesús. Dice de que él, dice que peleó contra este Satanás y lo echó a tierra. O sea, de que lo arrojó del cielo a la tierra hasta el día de hoy.
no solamente a él solo, sino que usted ve en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 4, dice que se trajo la tercera parte de los ángeles con él. Dice de que los engañó y lo puso en rebelión en contra de Dios, y se trajo la tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles ahora eran hermosos también, y ahora se les llama demonios, que quiere decir ángeles caídos. Estos demonios son los que Satanás usa para pervertir y engañar a la raza humana, gloria a Dios. Pero sabemos muy bien que Dios tiene establecido todo su plan, y nosotros, como dice en el libro de Romanos, ya somos más que vencedores por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que aquí hallamos el origen del pecado, y hallamos también que en el cielo hubo una gran batalla. Dice, Miguel y sus ángeles, o sea Cristo, dice que lidiaba y luchaba contra Satanás, el diablo, ¿verdad? Y lo arrojó. No se halló más lugar allá en el cielo, después de que Satanás tenía acceso al cielo, después de que esta criatura era el más poderoso y el más grande y el más hermoso en el cielo. Dice que le dio el Señor poder y le dio autoridad sobre todos los ángeles, y esa fue la razón. Con el tiempo que vivió Satanás en el cielo, no sabemos cuánto, quizás miles de años, en ese tiempo engañó la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, y dice de que los trajo a él, a su servicio, y se rebelaron en contra de Dios. Pero con la gran sabiduría y el poder de Dios, dice de que Dios los arrojó y los venció y los echó en este planeta Tierra. Y esa es la razón. Ahora regresando al libro de Génesis, en el principio, entonces sí hallamos, dice de que ya estaba Satanás aquí junto con los demonios, porque ya había sido arrojado, porque ya había habido esa gran batalla ahí en el cielo. Entonces la palabra de Dios dice de que estaba la tierra desordenada y vacía, porque donde mora Satanás no hay orden, sino que hay desorden. Estaba desordenada y vacía, pero los planes de Dios tenían que seguir, gloria a Dios, y Dios iba a hacer a su criatura que lo había planeado desde un principio, y esa criatura éramos nosotros, los hombres y las mujeres, gloria al Señor. Así que la palabra de Dios dice que en el capítulo 1 empieza la creación de este planeta. No que quiere decir que hizo Dios el planeta, porque el planeta ya estaba hecho. Si nosotros lo miramos en el principio, como dice, que ya estaba hecho el planeta, ya había hecho el Señor los cielos, donde moraba Él y sus ángeles, y también había hecho el planeta Tierra, porque el plan de Dios era poner al hombre. Pero dice que él, según su plan de sabiduría, estaba esperando ver cómo Satanás se conducía, pero Satanás fue hallado falso, y esa fue la razón por qué lo echó Dios a este planeta Tierra. Y habían pasado mucho tiempo, y Dios en su divino plan dice de que dijo, ahora después empezó a crear Dios la tierra, y dice de que después de que Dios estaba desordenada y vacía la tierra, dice que Dios hizo, hágase la luz, y fue la luz. La mismo resplandor santo de Dios resplandeció en el planeta Tierra, y fue la luz. Y después dijo Dios que vio que la luz era buena. Entonces dice de que el planeta Tierra empezó a tomar forma, gloria a Dios, al que conocemos hoy. Después Dios hizo los árboles, las aves, los peces, los grandes monstruos marinos. Después Dios hizo las bestias del campo. Y por último dice la palabra de Dios en el capítulo 1:26 de Génesis, dice que Dios hizo al hombre. Ahí está su plan. Hizo al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Gloria al Señor. Es el plan divino del Señor desde los principios, desde antes que Dios creara a Satanás. El principio en la mente y el corazón de Dios estaba a crear a nosotros los hombres, porque Dios sabía su plan, gloria al Señor. Y Dios sabía que de esa gente, de esa criatura que Dios iba a hacer conforme a su imagen, de ahí iba a sacar a un pueblo santo, a un pueblo adquirido, que es el pueblo de Dios, gloria al Señor. Pero todo iba a empezar primeramente en la prueba que Dios pone al hombre. Y vemos en el capítulo 3 empieza la desobediencia. Lamentablemente el hombre cayó a veces por descuido. Dios le había dicho ya desde un principio de que no tocara del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si no iba a morir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Satanás, usando a la mujer, dice que cayó, y también la mujer le dio de la desobediencia el fruto a su marido, que fue Adán, y dice la palabra de Dios que cayeron. Desde entonces el ser humano cayó en condenación. Lamentablemente Dios había hecho a un ser humano, dice, perfecto, conforme a la imagen de Dios y según su semejanza. Lo había hecho perfecto, pero era necesario también probar al hombre, así como Dios probó a Satanás en el cielo. Era necesario probar al hombre, y en este caso Dios iba a usar a Satanás, y Satanás fue usado por Dios, pero el hombre cayó. Entonces mucha gente puede decir, ¿cómo puede ser entonces si Dios sabía que estaba Satanás, si Dios sabía que el hombre podía caer, ¿por qué Dios permitió eso?
Esos son los planes divinos del Señor para escoger a su pueblo, gloria al Señor. Porque tampoco Dios no quiere un robot, no quiere de que Dios le diga a la gente, vengan, ámenme y adórenme y lo voy a llevar al cielo así automáticamente. No, Dios nos da libre albedrío a nosotros como seres humanos para que ser probados, para que por medio de la prueba de nuestro corazón, así como probó a Satanás el Señor, así nosotros los seres humanos seamos probados, gloria a Dios. Y ahí empezó la prueba, gloria al Señor. Dice de que Dios le dijo al hombre que no tocara del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lamentablemente cayó. Y desde entonces, cuando cayó de la gracia, Dios le había dado todo el poder al hombre, toda autoridad al hombre. Y entonces Satanás, como logró que el hombre cayera, dice que le robó ese poder y hasta el tiempo de hoy Satanás tiene ese poder aquí en la tierra, porque se lo robó al hombre que Dios le había dado. Gloria al Señor. Y esa es la razón por qué vemos de que el pecado está todavía en la tierra, porque la desobediencia todavía mora. Pero también, gloria al Señor, dice la palabra de Dios ahí también en el libro de Génesis, que como el hombre falló y por medio de la mujer, dice de que falló, y Satanás dice de que hizo caer al hombre, dice de que de la ascendencia de la mujer también, dice, traería a otro de la descendencia de la mujer, que dice de que haría levantar a un pueblo redimido por su sangre, gloria a Dios. Era Jesucristo. Dice de que a Satanás le dijo que de la descendencia de la mujer, dice de que saldrá el vencedor, porque él te herirá en la cabeza, o sea, lo destituirá del poder, y tú le herirás en el carcañal. Herir el carcañal significa de que Satanás nos iba a perjudicar aquí en la carne, pero hasta ahí iba a llegar, aquí en la tierra. Pero el Señor, y juntamente con nosotros, gloria al Señor, le íbamos en la cabeza, y eso es cuando vencemos a Satanás, gloria al Señor, y le quitamos todo su poderío. Eso dice la palabra de Dios que ya sucedió cuando Cristo vino, gloria al Señor. Pero vamos a seguir más adelante en los versículos estos. Ahora vamos a seguir, gloria al Señor, en el plan divino de Dios. Dice que cuando el hombre cayó allá en el huerto del Edén, gloria al Señor, en el jardín del Edén, cayó, dice de que también así cuando cayó, dice que Dios, dice de que sacó al hombre del jardín de Edén, y es entonces donde empieza el sufrimiento para el ser humano. Entonces empieza el hombre, porque Satanás tenía acceso, Satanás le había robado el poder al hombre, y entonces el hombre cayó bajo condenación y estaba bajo la autoridad del diablo. Y desde entonces vemos los problemas que pasaron. Y vamos a seguir en las Escrituras. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, empieza, dice, la condenación, empieza el problema. Y vemos de que ahí, dice de que le nació a Adán y a Eva un hijo, que le llamaron Caín. Y después le nació otro hijo que se llamó Abel. Y entonces Satanás dice que se levantó y le puso ideas de crimen al hermano mayor por envidia acerca de las cosas que habían pasado. Dice que se levantó este hermano y mató a su hermano menor, que era Abel, gloria a Dios. Ahí empieza el crimen, ahí empieza el primer suicidio, ahí empieza la maldad, ahí empieza tanto odio, tanto derramamiento de sangre, hasta el día de hoy, lamentablemente. Todo por la desobediencia del pecado. Pero sin embargo vamos a seguir leyendo, porque la palabra de Dios dice que Dios tenía un propósito para el pueblo de Dios, un propósito para los hombres. Dice que pasaron los tiempos, dice de que Adán tenía ya 130 años de haber sido creado, pero dice de que volvió a engendrar otro hijo y le nació a un hijo, y este hijo era conforme al deseo de Dios, y se llamó Set. Esto significa, dice, para reemplazar, dice, a Abel, que fue un hijo bueno, y Caín, que era del malo. Entonces dice la palabra de Dios que dice de que Set, dice de que engendró a otro hijo que se llamaba Enos, gloria al Señor. Y vamos a llevar una lista, gloria a Dios. Dice que vivió Noé 930 años por toda su edad, pero cuando tenía 130 años engendró a Set, y Set vivió 912 años por todo. Pero cuando Set tenía 105 años, dice de que engendró a Enos. Enos vivió por todo el tiempo 905 años y engendró a Cainán. Cuando Cainán tenía 70 años, también dice que Cainán vivió 910 años, y Cainán engendró a Mahalalel. Mahalalel tenía 75 años y engendró a Jared. Y Jared vivió 172 años y engendró a Enoc. Enoc dice de que engendró a Matusalén, fue que el hombre más viejo que existió, 969 años vivió Matusalén. Y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a Noé. Y Noé, ahí llegamos a Noé. Ahí llegamos cuando dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice de que Noé
en el tiempo de Noé dice que el pueblo se había depravado. El pueblo dice que era horriblemente, estaba apartado de Dios. Había tanta lascivia, había tanto violencia, había tanto sufrimiento, había tanto fracaso, tanta desobediencia. Y en el capítulo 6 del libro de Génesis hallamos, dice que Noé tenía 500 años de vida, dice, y habían pasado exactamente ya 1566 años. Imagínate, desde el tiempo que Dios había hecho la tierra, habían pasado ya 1676 años. Pasaron cuando vino el diluvio, que el Señor le dijo a Noé que Noé se hiciera un arca, porque Dios iba a destruir a todo el planeta, iba a destruir a todo ser, porque había mucha maldad, a toda la criatura, a todo el hombre. Dice la palabra de Dios que vio Dios que los hombres eran nada más, que toda cosa de maldad nada más en el hombre había, todo designio de maldad. Por eso Dios decidió, dice que encontró a un hombre justo nada más, que este era Noé. Y cuando Noé tenía 500 años, dice que le dijo, hazte una arca porque voy a destruir todo el planeta, porque he visto de que el hombre nada más, su corazón nada más va a los deseos del mal. Por tanto, dice que he decidido destruir a todo la especie humana, pero nada más te voy a salvar a ti. Le dijo el Señor, entra tú y tu esposa y tus 3 hijos y las 3 esposas de tus hijos y entra al arca porque voy a destruir. Entonces dice la Biblia que esto sucedió cuando Noé tenía 500 años de edad. En el periodo de 500 a 600 años dice de que Noé estuvo trabajando en el arca casi 100 años y también hablándole a la gente. Se imagina casi 100 años hablándole a la gente de que vinieran, que se arrepintieran. Sin embargo, la gente no quiso arrepentirse. Sin embargo, el corazón se endureció más de la gente y se burlaban de él, dice, porque Noé empezó a construir un arca arriba de una montaña y todos se burlaban de él diciéndole qué tonto, qué loco es este hombre que ha empezado a construir un barco arriba de una montaña. Si el mar está abajo y los ríos, ¿cómo va a ser para bajar ese barco? Pero dice la palabra de Dios, el plan de Dios era de que iba a destruir a todos los malos y a Noé y a su descendencia iba a dejar nada más. Entonces dice la palabra que cuando se cumplieron los 600 años de edad de Noé, dice que vino un diluvio sobre la tierra. Este es el diluvio que muy famoso, que mucha la gente lo conoce. Dice de que llovió por 40 días y 40 noches. Y entró, dice, y por causa de que empezó la lluvia, dice que Noé entró él con sus hijos, y también dice que Dios le dijo que entrara una pareja de animales en cada especie de animales según su especie, y así fue. Como usted sabe, quizás ha leído estos versículos que son muy famosos. Entró Noé y ese fue el plan de Dios. A este hombre lo guardó, dice, y Dios empezó el diluvio y empezó a destruir a toda raza humana, porque en ese tiempo, en los 1676 años que habían pasado desde que el Señor había puesto al hombre, dice que había habido nada más pura desobediencia. Gloria al Señor. Así es que la honra y la gloria sea para el Señor. Sabemos que el tiempo se nos está yendo, gloria al Señor, y nomás tenemos 27 o 28 minutos, porque el tiempo se va aquí rápido, gloria al Señor. Pero si no nos podemos terminar en este programa, gloria, vamos a seguir en el siguiente programa, gloria al Señor. Pero le pedimos que usted preste atención siempre para que estar con nosotros, gloria a Dios, que vamos a estar hablando acerca de estas cosas y cuál es el plan de salvación para Dios, para con nosotros, gloria al Señor. Que el Señor bendiga a cada oyente. Si usted tiene una sugerencia, puede visitarnos a nuestra página web en el internet, y es así, www.cristoelpandevida.org, y haga un clic donde dice peticiones y déjenos saber cuál es su sentir, necesidad o pregunta para poder estar orando por usted. Una vez más, www.cristoelpandevida.org. Que el Señor les bendiga. Les habló su hermana en Cristo,